Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos hoy celebrando la misa del quinto domingo de Cuaresma. Quiero decir antes de comenzar la misa que los extrañamos mucho, el padre Michael, yo, el hermano Antonio y todos. Es muy difícil para ustedes no poder estar aquí en la iglesia, recibir el cuerpo de Cristo, y es muy difícil para nosotros. Pero yo quiero decir que, igual como Jesús pasó 40 días en el desierto, nosotros en esta Cuaresma realmente estamos pasando tiempo en el desierto. Y vamos a ver por las lecturas que si podemos compartir nuestra falta de la iglesia con el ayuno que hizo Jesús, con nuestra fe en Jesús, vamos a experimentar ese tiempo de una manera muy diferente que nos va a llenar del Espíritu Santo. Comenzamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la unidad del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Hermanos y hermanas, tomemos este momento para pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara?
pero de ti procede el perdón. Por eso, con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Una proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor,
Si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto. Me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con Jesús. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habrías muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allá, y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaban. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos y a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo:
desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok. ¿Qué podemos captar? ¿Qué podemos entender por medio de este Evangelio? Lo que me gustaría hacer, como hice la semana pasada, es ver la secuencia de los Evangelios que hemos escuchado esta semana, la semana pasada y la semana antepasada. Hace 15 días escuchamos el Evangelio de la mujer samaritana, una mujer que no era judía, era samaritana. Entonces era, según los judíos, impura, era de mala vida porque había tenido 5 esposos y estaba viviendo con otro hombre. Entonces, cuando ella conoció a Jesús en esta historia del encuentro, ella simplemente comenzó por lo más natural. Tú eres un hombre judío, sin embargo, me estás hablando a mí, una samaritana, estás hablando a una mujer, y Jesús le enseña unas cosas y ella comienza a pensar, bueno, es un maestro, es un rabino, bueno, es un profeta. Y al fin y al cabo, Jesús se revela como fuente de vida, fuente de agua viva. Y esa mujer que comenzó tan lejos de comprender la fe de Israel o la promesa de Dios que estaba cumpliéndose por medio de Jesús, sin embargo, su encuentro con Jesús la lleva a integrarse de nuevo con Dios y con su propio pueblo, porque ella va corriendo a decir a los demás samaritanos qué es que ella descubrió. Entonces, esa es una persona lejos de Dios, pero por un encuentro con Jesús comienza a cambiar su vida. En el Evangelio de la semana pasada vemos a un hombre, el hombre nacido ciego, un hombre recto, judío. Y cuando yo digo judío, no es para decir que como hoy en día hablamos de cristianos y judíos. Eso era una referencia a la gente que venía de Judea, o sea, de la región de lo que era Israel alrededor de Jerusalén. Jesús era israelita, pero era de Galilea. Entonces, en este sentido no era judío, pero eso no importa, es una explicación no más. Pero el hombre ciego de nacimiento es un hombre recto, un judío, un hombre honrado, un hombre abierto, porque en el momento en que Jesús explica que Él es el Hijo del Hombre, ese hombre dice que cree. Y es un poco más cerca a entender quién es Jesús que la samaritana al comienzo. Pero el costo, el precio para este hombre es mucho más, porque por proclamar su fe en Jesús, él es expulsado de la sinagoga. Es un precio que tiene que pagar. En el Evangelio de hoy tenemos otra realidad. Marta, María, Lázaro ya son amigos íntimos de Jesús. Jesús ya es su maestro. María, lavando los pies de Jesús, está en esta acción reconociendo el sacrificio que Él va a hacer. Entonces, ese es un nivel espiritual mucho más íntimo con Dios que la samaritana o el hombre nacido ciego. Ellos
tienen una intimidad ya con Jesús. Entonces, su encuentro con Jesús comienza a un nivel muy distinto y la revelación que viene a ellos es mucho más profundo, porque el encuentro es un encuentro de fe. Es gente que ya cree en la resurrección del último día, de que escuchamos en la primera lectura del libro de Ezequiel y de que escuchamos en el libro del profeta Daniel. Ellos ya creen en eso, pero es cuando Jesús anuncia: yo soy la resurrección y la vida. Es que Él está revelando a ellos, y por medio de levantar a Lázaro de los muertos, está revelando definitivamente qué es su relación con Dios Padre y qué es que nuestra relación con Jesús tiene que ser y a qué nos va a llevar a la vida eterna. Entonces, en esta secuencia de evangelios vemos algo que se revela Jesús. ¿Y qué sucede en esta revelación? Que Jesús ha hecho con cada uno de nosotros. Si somos como la samaritana, que estamos por curiosidad, si somos como el hombre ciego de nacimiento, que tenemos fe, tenemos una buena vida moral, espiritual, o si somos ya amigos íntimos con Jesús, Jesús tiene algo que enseñarnos. Pero lo más interesante, y yo creo que es muy importante reconocer en este tiempo de COVID-19, es que ser más cerca a Jesús, más íntimo, sentir su presencia, su amor más profundamente, tiene un precio más grande. Y eso es algo que tenemos que saber. Si Jesús se reveló más a Marta, María y Lázaro, es porque Él pedía más a ellos. Tal vez es por eso que cuando Jesús se enteró de la muerte de Lázaro, pasó 2 días en Galilea antes de ir a Judea, a Betania, a ver a Él. Ellos tuvieron que pasar 2 días en luto. ¿Por qué? ¿Por qué es que tenemos que sufrir con el virus? ¿Por qué es que vivimos así? ¿Por qué ellos vivían así por 2 días sin necesidad? El punto era, como ellos conocían más íntimamente a Jesús, tenían la oportunidad de crecer en su confianza, en su fe más. No era un castigo, era una oportunidad. Es difícil para nosotros entender eso, pero Dios sí nos invita, aún en medio de una crisis como nada que hemos visto en nuestra vida, en este momento tan difícil, tenemos opciones. Podemos pedir sanación, y sí, vamos a pedir eso, sí, como la samaritana, como el hombre ciego de nacimiento, pero vamos a pedir algo más también. Vamos a pedir que nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor crezcan tanto en este tiempo de prueba, que realmente cuando salgamos de esta situación podemos decir: eso fue mi cuaresma, eso fue mi oportunidad a hacer una conversión
era una oportunidad para todos nosotros. En este momento en que el gobierno federal está hablando de poner a todo el estado de Nueva York en cuarentena, es una oportunidad para nosotros pensar como personas y como comunidades cristianas. Esa es una cuaresma, es una oportunidad. Y cuaresma y cuarentena vienen de la misma palabra, 40, porque cuaresma, 40 días, históricamente una cuarentena era de 40 días de aislamiento. Pero para nosotros, hermanos y hermanas, acuérdense, eso no quiere decir que somos abandonados por Dios. Al contrario, es una oportunidad para nosotros, para todos, comenzar a tener una relación más íntima con Jesús. Imagínense la felicidad de Marta, María y Lázaro, conocer a Jesús, no solo como Dios, sino como amigo. Y eso es lo que nosotros queremos, tener una amistad con Jesús, para que también podamos tener una relación con Jesús crucificado y Jesús resucitado. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, yo sé que tienen muchas intenciones en sus corazones por la sanación de los enfermos entre sus familiares, sus amistades, sus conocidos, para aliviar su propio miedo en este tiempo de ansiedad, para tener paciencia, para tener paz en la casa con toda la familia reunida constantemente. Vamos a pedirle al Señor por todos y especialmente, de una manera especial, por todos los que trabajan en los hospitales, los servicios de salud, para los que tienen que trabajar en los mercados y tener contacto constantemente con todo el mundo, con la policía, con los bomberos, con todos que hacen los servicios que necesitamos, de que muchas veces ni reconocemos. Por todos ellos pedimos al Señor, te lo pedimos, óyenos. Dios, te pedimos todas nuestras peticiones en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso,
y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Jesús mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo,
en este banquete salvífico. Concédenos el mismo espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Timoteo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con San José su esposo, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna en los cielos y en la tierra nueva donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nosotros pero una palabra que no es Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia, y concédeles recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir por Jesucristo nuestro Señor. Antes de terminar, quiero hacer algunos anuncios. Primero, como hemos dicho, como dijimos la semana pasada, la oficina parroquial está abierta solamente de lunes a viernes de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Les pedimos venir por cosas más o menos importantes, ¿ok? Porque la señora que trabaja en la oficina no quiere estar en contacto poniéndose en peligro, entonces queremos respetar eso.
El domingo que viene es el domingo de la Pasión del Señor, el domingo de Ramos. Ok, ese es como dicen los dominicanos, es una vaina, ¿no? Vamos a repartir palmas de esa manera y solo de esa manera. Vamos a pedir a unos mujeres estar aquí atrás en la iglesia para que la gente pueda formar una fila afuera, manteniendo distancia igual como en los supermercados, yendo uno por uno para las palmas. Si no vienen el domingo entre las 9 y la 1, entonces pueden recoger sus palmas cuando ya la crisis del coronavirus esté terminado. No van a venir a la oficina pidiendo palmas porque, como yo digo, la muchacha se va a poner un poco nerviosa. Entonces es el domingo o después, cuando todo esté bien, vamos a repartir las palmas. ¿Entendidos? Sí, Padre. Gracias. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes ahora y siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.